A lo largo de la historia, son muchos los personajes conocidos que expresaron frases que se han hecho famosas. Frases excepcionales, frases sabias y frases motivadoras. En la vida diaria hay frases publicitarias que son parte de la cultura popular. En Frases para el Mármol con Sol, conocerás las más famosas de la actualidad. Estimados oyentes, gracias por escuchar Radio Taiwán Internacional. Mi nombre es Sol Hon. Bienvenidos a Frases para el Mármol. El Ministerio de Cultura, con el fin de promover la integración de recursos culturales y educativos, ha estado colaborando con el Ministerio de Educación desde el 2017 en el proyecto Programa de Educación Experimental y Cultural. En los 6 años en que se implementó dicho programa, se ha invitado a 360 grupos y trabajadores culturales para desarrollar 629 proyectos educativos experimentales y culturales y se han llevado a cabo prácticas educativas en más de 1.800 escuelas, beneficiando a más de 79.000 estudiantes. La viceministra de Cultura, Li Jinghui, expresó en la rueda de prensa que se realizó en la apertura de la exposición de educación experimental y cultural que en el futuro Cultura continuará trabajando en el proyecto para que más jóvenes estudiantes puedan ser beneficiados. Los estudiantes y maestros de la escuela primaria de Hengchuan y de la escuela primaria de Chechen en el condado de Pingtung cantaron una serie de canciones populares de Hengchuan con el acompañamiento de la guitarra de luna, un instrumento musical tradicional chino de 4 cuerdas. Con esta música se celebró la ceremonia de inauguración de la exposición de educación experimental y cultural. La viceministra Li Jinghui, la directora del Departamento de Formación de Maestros y Educación Artística del Ministerio de Educación, Wu Xiaoxia, el fundador de la compañía de danza Cloud Gate, Lin Huaiming, el director artístico de la banda de percusión, Zhu Zongqin, y el curador, el profesor de la Universidad Nacional de Artes de Taiwán, Yu Xinyan, se reunieron en el Parque Recreativo y Cultural de Huashan para ser testigos de los frutos cosechados por el Programa de Educación Experimental y Cultural en los últimos 6 años. La viceministra Li señaló que desde el 2017 el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura han estado trabajando juntos para promover la educación experimental y cultural y manifestó que había escuchado a estudiantes de Pingtung que aprendieron a tocar la guitarra de la luna en la escuela, habían desarrollado una identidad cultural local e incluso decir con la frente bien alta: siempre me sentiré orgulloso de ser un nativo de Hengchuan. Realmente muy conmovedor. Escuchemos las palabras de la viceministra. Creo que estas pequeñas historias nos permiten comprender que la cultura es una expresión de identidad y una manifestación de la personalidad. Esperamos que en el futuro, a través de la colaboración entre el Ministerio de Cultura y de Educación, se logre propagar y profundizar la educación experimental de la cultura y el arte en cada rincón de Taiwán. La cultura es una expresión de identidad y una manifestación de la personalidad. Esta es nuestra frase para el mármol de hoy. El Ministerio de Cultura y de Educación están promoviendo conjuntamente el Programa de Educación Experimental y Cultural a través de las experiencias obtenidas mediante la cultura y las artes, abriendo el aprendizaje sensorial para que los niños se integren naturalmente en situaciones de apreciación y creación artística. A partir de diversas formas de arte, como las artes visuales, la música, la actuación, el patrimonio cultural, la lectura literaria, el cine, el diseño artesanal, etc.,
se abre la exploración del yo de los niños, se les ayuda a conocer el mundo a través de una imaginación ilimitada y se fomenta una actitud de aprendizaje activo, de preocuparse por los demás y cuidar el medio ambiente y la sociedad. Este proyecto se realiza a través de una convocatoria de subsidios y utiliza una plataforma de co-creación en la que artistas, grupos de artistas, maestros y expertos académicos intercambian sus ideas. Se enfocan en las necesidades de aprendizaje de los niños y se basa en la cultura, integrando la vida diaria con la apreciación y creación artística para crear experiencias culturales que conmueven y emocionan. La cultura es una expresión de identidad y una manifestación de la personalidad. El curso sobre la experiencia cultural se desarrolla en forma de unidades temáticas, se integra en el plan de estudios de arte y cultura de la escuela y combina temas sociales, conocimiento local y de arte y cultura tradicional. Los contenidos culturales fueron acumulados durante 6 años y se han presentado en el sitio web del Centro Nacional de Educación y Arte de Taiwán bajo el Ministerio de Educación, para que las escuelas puedan solicitarlos libremente. Hasta la fecha se han desarrollado 629 planes de enseñanza de experiencia cultural con características únicas que se han repartido en 1.849 escuelas, beneficiando a más de 79.500 estudiantes. Esta edición de la Exposición de Educación Experimental y Cultural se desarrolla en base a la temática central de Ver el poder del arte, a través de 2 charlas principales, 4 foros de intercambio, 6 talleres y 21 equipos destacados de profesionales en la organización de exhibiciones. De esta forma, se traslada el aula al Parque Recreativo Cultural de Huashan para que más personas puedan ver la diversidad cultural y artística, con el objetivo de convocar a más trabajadores culturales y artísticos para participar en la promoción del proyecto de educación cultural en Taiwán. El diseño principal de esta exposición es un par de ojos, que no solo transmite la imagen de ver, sino que también oculta la figura de una persona que avanza constantemente. No solo responde al diseño de que la educación cultural y experimental se basa en la idea focalizada de la persona en sí y del estudiante, sino que también representa el significado más profundo de una persona que avanza hacia adelante, lo que simboliza que los artistas y grupos artísticos van a las escuelas y con acciones concretas promueven juntos la herencia sostenible de la cultura y la educación artística en Taiwán. La cultura es una expresión de identidad y una manifestación de la personalidad. La exposición de educación experimental y cultural ve el poder del arte. Se espera que en la misma se pueda ver la diversidad de la educación experimental y cultural que está ocurriendo en las escuelas. Hasta aquí el programa de hoy. Les invito a que me escriban por mail a sol@rti.org.tw y me comenten sobre sus experiencias en la educación experimental, si se acuerdan de alguna actividad que realizaron en el pasado que tenga relación con la cultura local, que esté relacionada con su vida cotidiana. Los espero. Sol-Hong para Radio Taiwán Internacional. Hasta la próxima. Chao, chao.